Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Sala de Maestros, conmigo, su host, Irving. Me da muchísimo gusto saludarlos, poder encontrarnos otra vez aquí ante las pantallas. Me encantaría poderlos saludar uno a uno a cada de ustedes porque han hecho que este proyecto vaya creciendo, me han dado la oportunidad de reinventar muchísimas cosas y espero que muchos de los temas que vemos ayuden a que ustedes se cuestionen un poco en esta parte y sobre todo a veces soltar la presión que tenemos de creer que todo es culpa del maestro cuando sabemos que no es así. Y este programa va mucho de eso porque hoy tenemos la oportunidad de platicar con una maestra, una estudiante para maestra que se encuentra en ese proceso de no solamente aprender cómo va a ser esta difícil tarea, porque sencilla no es, sino que lo está haciendo en uno de los países que normalmente siempre escuchamos como ejemplo. Ya saben que el título o el lema de este programa es que no existe mejor persona para hablar de nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces, permítanme darle la bienvenida a la maestra Claudia con la que estamos platicando desde Finlandia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ok, hola, soy Claudia. Yo soy una estudiante para profesora de primaria en Finlandia. Soy originalmente de Chile y estoy ahora estudiando para ser profesora en Finlandia. Voy a empezar mi tercer año de universidad y hace poco empecé un Instagram contando un poco más de cómo funciona el sistema educativo acá, porque yo sé que llama bastante la atención ya que los colegios finlandeses tienen bastante buena reputación. Y bueno, eso es más que nada. Y no solo a la mente los colegios, sino la calidad de vida de aquel lado. Y la verdad es que me emociona mucho el poder platicar y que la tecnología nos conecta a esa distancia. Para los que nos estén viendo en el horario en el que nos estén viendo, estamos en Ciudad de México al mediodía y Claudia son las 9:30 de la noche, donde está, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, partiendo de eso, platícanos cómo es que una mujer chilena llega hasta Finlandia con el interés de estudiar para ser profesora. Cuando estaba yo en el colegio, en la enseñanza media en Chile, o sea, como en tercero medio, como el año antes de terminar, a todo el colegio llegó una niña de Finlandia y nos convertimos en amigas y yo siempre quería vivir en el extranjero, pero es súper caro ir de intercambio. Y ella me dijo que en su familia ellos siempre querían tener un estudiante de intercambio. Y me dijo si yo estaba interesada en venir a Finlandia y vivir con ellos por un año. Y yo dije, sí. Y entonces compré los pasajes y tramité la visa y después llegué acá y yo tenía 17 años y yo no me quise ir. O sea, después hice todo para poder quedarme acá a estudiar. Y entré primero a estudiar turismo. Después me empezó la pandemia. Yo ya sabía que yo quería estudiar para ser profesora, pero obviamente es un poco más difícil entrar. En primer lugar, lo tenía que hacer en uno de los dos idiomas oficiales de acá de Finlandia. Am, y al yo no haber estudiado en el colegio finlandés toda mi, todos mis años, era un poco más difícil porque tenía que hacer otras pruebas, pero la primera vez que apliqué o que postulé no entré, pero a la segunda ya pude entrar y yo era como estaba enfocada simplemente en quiero ser profesora, quiero estudiar para ser profesora en Finlandia y eso. Está increíble porque estás viviendo el sueño de muchos profesores, porque déjame platicarte que normalmente en Latinoamérica, como debe de pasar en otras partes del mundo, siempre hay esta comparativa de es que en Finlandia están haciendo esto y por tanto el nivel tan enorme. Aún todavía te encuentras estudiando, pero ya tienes la oportunidad de vivir cómo es recibido los maestros, por la comunidad y eso, porque además consumimos tu contenido y vemos un poco de lo que nos platicas, ¿no? De cómo es que la comunidad recibe a los maestros. Platícanos de este proceso para empezar a estudiar y ser maestro en el extranjero, o sea, cómo es en Finlandia para una vez que inicias el proceso a querer ser maestro, por dónde es el camino para hacerlo. Bueno, para mí fue así que Finlandia es un país bilingüe, entonces se habla sueco y finlandés como idiomas oficiales. Y cuando yo estaba de intercambio aprendí sueco y primero por yo no ser finlandesa tenía que demostrar que tenía
cierto nivel del idioma, ya sea sueco o finlandés. En mi caso voy a siempre hablar de sueco. Entonces tenía que demostrar que yo tenía cierto nivel en sueco primero. Así que primero fue una prueba de idioma. Después de eso fue una prueba de entrada de la universidad que es específica de la carrera, que consistía, se llama prueba Bacaba y es básicamente de comprensión lectora de unos textos muy largos y tienes solamente como 4 horas para responder 120 preguntas, no sé, no me acuerdo cuántas eran exactamente, pero tenías que en esas 4 horas leer todos los textos, eran como 20 páginas de textos creo, y tenías que después responder, eran opciones múltiples. Yo sufrí, odié esa prueba, como que me acuerdo y es como, "Ugh". Y después de eso, si pasas la prueba, te invitan a una entrevista de las universidades a las que postulaste para ver si si cumples los requerimientos para ser profesora, como te hacen preguntas bastante así como tipo para ver si tienes empatía, para ver por qué quieres estudiar y como tipo de esas cosas. Y ya después cuando pasas eso, entonces entré a estudiar. Wow. Y ahora nos decías que ¿en qué etapa de tu estudio te encuentras? Estoy empezando el tercer año, o lo voy a empezar después de las vacaciones de verano. Entonces en agosto empiezo lo que sería el último año de mi bachelor's y ya luego me quedarían 2 años para hacer mi magíster. Excelente. ¿Cómo es el proceso una vez que terminas? ¿Para qué nivel puedes aplicar? ¿El nivel de enseñanza? ¿Cómo es ese proceso, oye? Cuando termine el bachelor, yo puedo trabajar como profesora de primaria, pero no puedo tener un contrato permanente porque solamente se puede acceder a un contrato permanente de profesora en Finlandia cuando tú tienes un magíster para ser profesora, pero que solamente te aceptan uno que esté hecho en Finlandia. No sé cómo será si eres de la Unión Europea, si te aceptan o no, o lo tienes que convalidar, pero por lo que tengo entendido es solamente un magíster que se puede hacer acá, ya que se puede hacer solamente en finlandés o sueco, y ahí recién tú puedes acceder como a un poco mejor sueldo y también a que tu contrato sea permanente. ¿Y ese es el nivel que tú quieres, el nivel primaria, o piensas como crecer hacia otro nivel, oye? A mí me gustaría después enfocarme más en como partes más administrativas de la educación, como quiero más en organizaciones, no tanto como ser profesora, sino que me gustaría más hacer como tipo proyectos en los que para poder implementar como el pensamiento detrás de la educación finlandesa, más o menos algo así. Claro, me inquieta mucho porque en uno de los contenidos que tienes en Instagram, que me gustaría que les dieras de una vez tus redes para que nuestro editor se encargue de ponerlas aquí y puedan ir a ver el contenido, por favor. Sí, mi Instagram es Cloud in Finland y mi TikTok es el mismo. Ay, no me acuerdo del nombre de mi TikTok. No te preocupes, pero de cualquier manera el editor se va a encargar de poner ahí abajo todas tus redes para que te puedan seguir. ¿Y a qué voy con esto? En una de tus clases vi que llevaba como el trabajo manual de elegir entre costura y madera y me Sí. pareció increíble porque en el caso de educación física nosotros sí tuvimos una materia que se llamaba confección de material reciclado, que ahora agradezco muchísimo ya que soy maestro, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras cómo es la formación de un maestro para el sistema de Finlandia, qué materias lleva, normalmente qué es las materias que más te han llamado la atención. Tenemos que hacer, en la universidad tenemos que pasar todas las materias que se pasan en el colegio, en la primaria. Y lo que más me ha llamado, yo creo, la atención fue, por ejemplo, tener justamente esto de trabajo manual, pero de tener costura o de tener trabajo en madera. Jamás en mi vida yo hice algo así y fue para mí súper llamativo. Em, También es la forma en las que nos han enseñado cómo hacer que todo es más didáctico, todo es más de hacer como de aprender haciendo. Por ejemplo, a mí nunca me gustó
la química, la física, la biología, esas cosas nunca me llamaron la atención, no eran interesantes para mí, pero aquí yo estaba como, wow, estoy aprendiendo tantas cosas, como ahora esto tiene sentido, porque al menos en Chile, en los colegios que yo estuve, era solamente de leer y memorizar y responder para la prueba y adiós. Pero aquí es como de, nos hacían hacer todas las clases de experimentos diferentes, como varios experimentos en una sola clase. Y eran experimentos como súper simples, que lo puedes hacer con materiales súper fáciles, pero y que te hacen como simplemente hacer como ese clic de, es así como funciona esto, como de poder poner la materia teórica con cómo funcionan las cosas de verdad. Eso es lo que Ok. más me llama la ¿Y qué atención. otras materias normalmente llevan en formación? Porque hay muchos maestros que probablemente nos estén escuchando, que hay desde quienes son pedagogos hasta quienes son normalistas, en el caso de aquí, que es un término muy usado en México, o licenciados. ¿Qué otras materias llevan ustedes? Tenemos también, bueno, tenemos lo típico de matemáticas, idiomas, ah, ¿qué más? Química, biología, religión, pero la religión te la enseñan no desde un punto de vista de creencia, sino que de que aprendas de qué se trata la religión, como la historia de la religión. Teológico, Ta- me imagino, ¿no? Como en ese sentido. Sí, bueno, al menos en el colegio en el que yo estuve en Chile, estuve en uno católico en el que nos enseñaban como tipo, léete la Biblia, no sé, Ajá, como ajá. no muy de aprender la historia de la religión. Y después, ¿qué más? Tenemos, espera, ¿cómo se llama? Educación cívica. Al menos en Chile eso no lo tenemos. No sé ahora cómo está el currículum. Creo que han tratado de incorporarlo un poco en la historia, pero al menos cuando yo estaba en el colegio no existía eso de educación cívica. Em, Tenemos también, bueno, educación física, que aquí se aprovecha como todo lo que es la naturaleza, mucho de estar afuera también. Tenemos en general creo que como las materias bastante típicas que se tienen en la mayoría de los lugares, quizás una que otra cosa es extra, pero sí, la diferencia es quizás cómo lo enseñan, ¿no? El pensamiento detrás de cómo quieren activar a los alumnos, diría yo. Ok. Y en esta parte hablábamos en un principio de cómo es recibido cuando una persona dice que está estudiando para maestro o es maestro. En México a veces sucede que el salario no está representado con la actividad y a veces es un poco, pues es que solo es maestro, ¿no? Y a mí me gustó mucho escuchar la opinión de Claudia en el contenido que tienes y escuchar cómo es recibido en la comunidad, cómo ven los finlandeses a un maestro, cómo vive un maestro ya una vez que está en acción, en trabajo, cómo es recibido. Mm, bueno, creo que desde el momento en que tú dices que estás estudiando para ser profesora, ya es como la forma en la que lo recibe la gente es una cosa de, oh, qué bien, y como felicitarte de una manera, es como, yo le conté a una doctora, esto fue como lo primero que me hizo pensar como, esto es muy diferente a la mentalidad que tenemos en Chile respecto hacia los profesores. Yo le conté a una doctora que me iba a cambiar de ciudad para estudiar para ser profesora y ella quedó así como su forma de actuar, de decir como de agradecerme por lo que estaba escogiendo esta carrera porque los profesores son tan necesarios. Yo quedé así como de, oh, gracias, como es verdad, pero es simplemente que el menos en Chile nunca se ha tenido esa mentalidad ni respeto hacia los profesores. Sí ha ido decayendo un poco en en el respeto de los profesores, desde los alumnos hacia los profesores, pero al mismo tiempo yo lo comparo con Chile y entonces yo digo, yo no los veo de la misma manera que quizás alguien que ha crecido acá o que ha estado enseñando acá lo ve, porque para mí es como de, acá yo veo respeto totalmente, pero hablaban,
con una profesora que estaba en mi colegio de las prácticas. Ella me contaba cómo ha visto decaer mucho cómo los alumnos respetan a los profesores, por ejemplo, pero en general la gente mayor, como los adultos, todos están así como, wow, estudias para ser profesora, oh, vas a ser profesora, gracias. Y, y se respeta mucho, se respeta mucho. Acá en Finlandia respetan mucho. El sueldo, para un sueldo finlandés, es un sueldo bastante medio. No es un sueldo así como de abogado o de doctor. Es un sueldo bastante medio finlandés y eso es lo que también se quejan bastante los profesores y han habido incluso algunas huelgas pidiendo más porque se dice como ya nos respetan, pero ¿por qué no se ve en el sueldo? Algo así. Claro, y además porque desde fuera, los que estamos desde fuera escuchando y viendo, pues es como esta parte de, ok, quiero pensar que si el sistema es tan bueno y los resultados son tan buenos, quiere decir que estás premiando a las personas que se encargan de hacer que este funcionamiento del sistema sea bueno. Y mencionabas algo que es lo que nos interesa, que nos platiques muchísimo, y es esta parte de realmente cómo se vive desde su interior el sistema educativo en Finlandia, porque pues por fuera escuchamos a muchos especialistas, personas que se encargan de hablar y poner en comparativa el sistema con el de otros muchos países o continentes. Y sucede que lo vemos con demasiada perfección, sin embargo, hay cosas que no conocemos, como por ejemplo esto, ¿no? Que el sueldo es un sueldo medio que le permite vivir a un maestro, sin embargo, no representa el nivel de esfuerzo que se tiene y sobre todo para el nivel tan alto que tienen en Finlandia. Platícanos un poco de cómo es realmente desde las entrañas de, por ejemplo, tú que estás estudiando, que me platicabas que tienes como este contacto con los maestros de prácticas, cómo es realmente el sistema por dentro y por qué crees que tiene tan buena reputación fuera de... Yo creo que la reputación viene porque el enfoque que pusieron fue de verdad hace algunos años atrás, ya como a principios de los mediados de los 90, principios de los 90, no me acuerdo bien. Pusieron de verdad ese enfoque de que tenemos que educar a nuestra gente para que nuestro país prospere y desde ahí empezó como a crecer y por eso empezó a ir tan bien. Pero, eh, y acá como que saben que su sistema educativo es bueno, pero ellos como no lo saben al mismo tiempo, como sí saben que los colegios son bien vistos, pero no tenían, muchas de las personas como mis compañeros de universidad no sabían lo bueno que de verdad es o como lo bien visto que es a nivel mundial, porque para ellos es ir al colegio así normal. Y cuando han escuchado como cómo es en otros lugares, es como de, oh, acá lo hacemos así y tal. Creo que los que sí lo saben son ya la gente más mayores, pero como la gente de mi edad o menores están como de, sí, es mi colegio y como no lo ven tanto ya. Am, de esta parte de realmente cómo funciona por dentro, es decir, ¿cómo es que ahora que has tenido oportunidad de estar en prácticas y eso, cómo has visto que es el funcionamiento de un maestro? Por ejemplo, ¿en qué horarios trabajan? Normalmente las actividades, cómo se hacen, cómo reciben a los niños, todo eso. sí, ok. Pero cómo funciona es que trabajan acá, empiezan las clases más o menos a las 8:15, 8:30 por ahí, y terminan como a las 2 de la tarde. Entonces, a esas son las horas de que está el profesor activo y después ya tienen que obviamente hacer el planificación y todo eso. Y eso igual no está contado en, en el sueldo, pero al mismo tiempo sí está contado. Eso es como algo que sigo sin entender, como porque trabajas como básicamente 6 horas así activamente y como que te pagan igual por 8, pero al final igual siempre los profesores están diciendo que no les alcanza el tiempo, porque de verdad es que uno toma un montón de tiempo planificando que 2 horas al día no siempre es suficiente, o corrigiendo pruebas, no es suficiente. Am, pero lo que se da mucho acá es como las cosas que sí que funcionan son el respeto, o sea,
sí ha bajado el respeto de los alumnos hacia los profesores. Yo no lo veo tanto como me lo han dicho, pero bueno, eso es un tema aparte. Y los profesores también respetan a sus alumnos muchos. Y eso es algo que va de los dos lados, que está esa confianza de poder tener una discusión con el profesor, no peleando, sino que simplemente hablar como de hablar de un tema, de profundizarte en el tema. Siempre en las clases se da mucho diálogo, porque eso es lo que siempre buscan los profesores, es que estén los alumnos activos. Y eso es como lo principal que más nos tratan como de inculcar, es que siempre tienes que mantener a tus alumnos activos en la clase. Ya sea si tú vas a estar presentando algo, que ellos estén rellenando un papel, con preguntas y respuestas y cosas así, y es tratar de mantenerlos activos. Y eso funciona muy bien. Em, Les dan bastante como, siempre como paran la clase en algún momento y tienen para activarse físicamente, un poco como am, una pausa activa. Eso también se da mucho. Em, es el como, estoy tratando ahora de pensar como en el colegio en donde estuve un poco como de prácticas para recordar qué ¿Qué me nivel era en el que estuviste en prácticas? Estuve en un quinto y sexto. Ok, de nivel Era primaria. grado, sí. Ok, ok. Y ahí El se sis- da mucho conversar, sí, sí. Ajá, perdón, el sistema de ir como creciendo es así, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o high school en este caso, y luego la universidad. ¿Es en ese panorama o cómo está dividido el sistema finlandés en este caso para el estudio de una carrera profesional? A ver, de hasta los 5 años estás en no en la primaria, es en el daycare. Ajá, preescolar sería el equivalente a. Sí, después a los 6 años empiezas otro colegio, como sea, como una preescuela, Ujú. aparte. Eso es solamente a los de 6 y a los 7, cuando cumples 7 años, empiezas lo que es de primero a sexto. Después empiezas de séptimo a noveno y después es de primero a tercero. Que sería el equivalente a nivel preparatoria, más o menos, medio Eh, para superior. el- en Chile le decimos enseñanza media. Ajá, enseñanza media. Ok, sí, sí, claro. Y en este quinto y sexto grado que estuviste, platícame un poco porque normalmente muchas de la información que vemos es esta información de en Finlandia no hay tareas, en Finlandia los niños son más libres del estudio, un poco combinando un sistema tradicional con enseñanza abierta, es decir, algo de el niño aborda el tema de la manera que le parece más apropiado. ¿Cómo es este sistema en el tiempo que estuviste tú en las prácticas? Ya, eso es súper falso, lo de que no dan tareas, y eso es también una de las primeras cosas que yo estaba confundida, que me decían los profesores que tengo que dar tareas y yo era, pero no, ustedes en Finlandia no dan tareas, y era como de, sí, queremos dar tareas, incluso los alumnos quieren tareas porque la tarea no es para que tú es como para profundizar en el tema, y eso pero que sea corto. Eso sí, lo que hacen es que sea una tarea acorde a como que no estés ahí 5 horas tratando de encontrar la información, sino que sea algo como de, esto es lo que vimos, para recordar, como para de verdad demostrar que aprendí, o como para profundizarme un poco más, pero son tareas como de un tiempo decente, que te toman como, no sé, 15 minutos hacer, no sé, o algo así. Claro, enfocadas a un repaso, ¿no? Me imagino. Sí, a un repaso o a profundización, pero siempre hay tareas. Es raro que no hayan tareas. Y a mí me costó mucho dar las tareas porque en mi cabeza las tareas son como algo negativo y que en Finlandia no se dan tareas y como que en Chile nos daban muchísima tarea, entonces para mí es algo negativo y para mí era como de, me costó mucho darles tareas, pero bueno. Lo de la libertad es como que
sí, pero no, o sea, tienes que hacer lo que te dice el profesor igualmente, solamente que acá a ti te pasan, es que tú puedes buscar la información tú mismo y quizás las actividades que están hechas en la sala de clases son más como para que tú busques la información de otra manera. Tienes acceso totalmente a lo que es la tecnología, o sea, en este colegio en donde yo estuve les daban iPads em, a los niños, en donde los podían usar libremente dependiendo de la tarea que tenían, acceso a computadores 100%, como es eso y es eso la libertad, pero no es tan así de que el alumno sale y hace lo que quiere, sino que es como que tienen un poco más de libertad para buscar soluciones a lo que tienen que hacer. Ok, y en este caso, por ejemplo, hace unos días platicábamos con la maestra Tuti, a la cual le mandamos un enorme abrazo. Ella es maestra en Estados Unidos y nos platicaba un poco acerca de cómo es el sistema, que existe obviamente el sistema federal donde la educación es gratuita, pero que en Estados Unidos han hecho estas escuelas pequeñas en los condados donde son de carácter particular y pues buscan como entregar a lo mejor un poco de más actividades. Tú, Claudia, el tiempo que has estado viviendo en Finlandia y que ahora pues ya vas a ser parte del sistema educativo una vez que egreses, ¿cómo es este sistema? ¿La educación es 100% gratuita? Viene como para... Obviamente sabemos que no es al 100% gratuito porque terminamos pagando impuestos, por lo menos aquí en México, pero ¿cómo es este sistema? ¿Existen los colegios privados? ¿Cómo es la educación en ese sentido? Ya, es gratis, ahora ya es gratis todos los años hasta lo que sería egresar de enseñanza media. Eh, Antes era solamente hasta noveno, pero lo cambiaron hace poco. Y es gratis tipo de que te incluyen incluso los lápices, los cuadernos. Obviamente los estudiantes igual quieren tener sus propios cuadernos, quizás, o sus propios lápices, pero si no tienes dinero para comprarlo, no es una preocupación. Eso no tiene que ser una preocupación. Te incluye el transporte también, que es como el transporte público. Dependiendo de dónde vives, te incluye también un taxi. Si es que en el caso de que vives en un pueblito en donde el colegio más próximo es, no sé, a 100 kilómetros y no tienes cómo llegar, entonces incluye, te va a buscar y te va a dejar al colegio y después te devuelve a la casa. Am, el almuerzo también está incluido. Em, Y en este es sentido que de la tecnología, de lo que nos platicabas, por ejemplo, de los computadores y el iPad, es como un aula de cómputo donde los chicos pueden ir a estudiar y el iPad se les entrega de manera personal. ¿Ellos se quedan con ella o la escuela la presta y la va cambiando? ¿Cómo es esa parte? el, el iPad es como cuando entras, creo que era a cuarto o quinto, es que les dan a todos un iPad y es como que lo arriendas por tus años hasta que terminas la primaria, o sea que te gradúas de sexto. Entonces tienes esos 2 años, tu propio iPad, que te lo puedes llevar a la casa, lo puedes usar, pero obviamente después lo tienes que devolver en perfecto estado o como lo tienes que devolver después cuando ya terminas el colegio. Y eso lo pueden usar libremente para las tareas y todo. Y los computadores no, los llevan a su propia sala de clases, los van a buscar y los llevan a la sala de clases y ahí pueden estar trabajando. Son laptops los que usaban, al menos aquí. Claro. Y por ejemplo, perdón que te lo esté preguntando así como con muchas dudas, pero es que la verdad se me hace muy, muy interesante y sobre todo desde tu perspectiva, porque los latinos tenemos una forma de actuar muy distinta al el país en donde te encuentras. Y en ocasiones, por ejemplo, lo platicábamos también, a veces somos un tanto más cálidos en la manera de representar cuando alguien hace un buen trabajo o cuando alguien hace algo bien, ¿no? O incluso en un cumpleaños, ¿no? O sea, no felicitas y dices, hola, feliz cumpleaños. Normalmente abrazas un poco eso. ¿Cómo es la cercanía o cómo es la temática entre el trato de los alumnos y los maestros y en general de la comunidad?
porque quiero pensar que es distinto la manera en cómo se tratan y va representado con base en lo que tú dijiste, ¿no? El respeto es mutuo, el maestro y el alumno tienen como ese respeto, pero ¿qué tanto es? O sea, ¿qué tanto es esta aura o este círculo de separación entre uno y otro? Bueno, sí, eso es una cosa muy diferente, porque sí, el respeto es mutuo y como tipo el alumno si tiene un problema, si no ha hecho algo así, no va a tener miedo quizás a decirle al profesor como, oye, no hice esto o algo, pero no está para nada esa cercanía. Al menos de las que yo he observado, como que pueden tener sus propias tradiciones dentro del curso, en especial si han estado con el mismo profesor por ya hartos años, como que ya tienen sus propios, quizás como tradición de, no sé, los viernes eh, miran, escuchan una canción, no sé, una cosa así. Pero esa cercanía, para nada. O sea, no hay cercanía, como esa cercanía más como de cariño que nosotros entregamos, no está, eh, al menos porque también como en esa clase en la que estuve de prácticas no lo vi para nada. En otros cursos he también observado dos otras clases en la que tampoco lo he visto de colegios diferentes. Tampoco lo he visto y es como eso, pero es una cosa ya cultural del país en general que no, que acá no se está dando eso de demostrar tus sentimientos en primer lugar o demostrar tus emociones tanto. Es como Más fríos, ¿no? es Muy separados. la cultura de Se me imagina por lo poco que he leído y lo que he investigado que es como una cultura muy verbal, quiero pensar. O sea, es de hablar y expresarnos, pero siempre dentro de ese espacio, ¿no? O sea, no abrazamos, no rompemos como esa privacidad del espacio personal del otro. Quiero pensar que es un poco así por lo que nos describes. En esta parte de, nos platicabas que la educación es gratuita, que les entregan los medios, los cuadernos, libretas, les ponen el transporte, dentro hay comedores para que ellos puedan comer. Llega un proceso donde ellos pueden hacerse de un equipo de cómputo para que lo tienen durante cierta temporada. ¿Cómo es la parte de los uniformes? Quiero saber si vas con ropa de calle, lo que aquí llamamos vestir de civil. Existen colegios con uniformes, esa parte del... En Estados Unidos nos platicaba la maestra Tuti que se llama PE, aquí es educación física, ¿cómo? Y tú nos platicabas también un poco de educación física ya. ¿Cómo se vive esta materia en ese sentido de esas dos preguntas? todo es 100% con ropa de calle y también si te quieres hacer, no sé, perforaciones, pintarte el pelo de algún color raro, da lo mismo porque eso no influye en tu enseñanza ni te distrae, eso no va a hacer que tú aprendas menos. Dejan que los niños se expresen como quieran expresarse, que yo encuentro que es como debería ser. Am, y la educación física, bueno, si tienes educación física ese día, tienes que tú llevar tu propia ropa deportiva. Y la cosa es que usan mucho eh, por ejemplo, la piscina pública. Van a eso. No es como que el colegio tiene que tener su propia piscina, como por ejemplo es en Chile para que se pueda acceder a natación, sino que acá van a las piscinas públicas, que es algo que es muy típico en Finlandia. En invierno van a esquiar, van a patinar sobre hielo, juegan, tratan de practicar como todos los deportes. Es más que, no es como de profundización, pero es como al menos tener esa, como de probar. Te hacen probar todas las cosas posibles, te hacen hacer carreras, practicar ese salto sobre valla, un montón de cosas. Eso también me llamó mucho la atención porque en Chile teníamos tipo handball y quizás fútbol y trotar y eso era. Pero acá es como prueba todas las cosas, hacer diferentes cosas de gimnasia, te ponen el equipamiento para hacer ese como gimnasia, como para levantarte y girar, no sé, están equipadas para que, los colegios están equipados para que puedas probar diferentes cosas. Y si no tiene, y si el colegio no lo tiene, entonces van a algún lugar, a alguna cancha pública o algo así,
y para que lo puedan hacer allá. Que eso a mí me pareció como increíble. O sea, Sí, claro. no sé. Sí, tener la apertura a todo eso. Y te lo preguntaba a las dos preguntas en este sentido. La primera de ellas porque pues apenas se está abriendo a discurso esa conversación de este lado para, sobre todo las escuelas públicas, sabemos que ya hay como sistemas que ya lo tienen acerca de los uniformes, de qué tan correcto no es hacerlo o usarlo. Incluso esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, tú nos decías, bueno, aquí es libre el pequeño de usar un piercing, el cabello de la manera que quiera, porque completamente tienes razón, no influye en absolutamente nada en la capacidad cognitiva que él tenga para aprender. Sin embargo, aquí se ve desde otra mirada, quiero creer que es un poco generacional, y también estaba en esa parte de cómo es que el cabello, si el alumno lo usa o no. ¿Cómo son las instalaciones de una escuela en Finlandia? Son increíbles. Que am, yo vi un reel en algún momento que describía tanto mi pensamiento como de cuando un estudiante de un colegio público va a un colegio privado y que así, wow, no tienen como, ustedes tienen como un techo, no sé, era un reel que describía tan perfecto, pero era tipo, al menos mi colegio en Chile se llovía, no teníamos papel para el baño, em, las insolaciones, como el frío entraba horrible. No, acá es una cosa que es que no sé cómo explicarlo. Todos los colegios, o sea, todas las salas están equipadas con sus pantallas estas Smart Touch, am, tienen como las, las mesas y las sillas, que todo que sea muy ergonómico. Ah, hay papel higiénico en el baño, que aunque suene como algo obvio, no es en todos lados así. Em, ¿Qué más? Son como, obviamente porque acá hace la mayor parte del tiempo frío, son igual, son cerrados. Al menos en Chile lo teníamos más abierto, los dos colegios en los que he estado eran más abiertos, como que hay un patio en el medio de... Y aquí es como más cerrado, esto tienen que haber más espacios como que puedas aprovechar adentro porque cosas obvias. Em, Muchos tienen sillones, algunas salas tienen sillones en los que los alumnos, si el alumno necesita ir a sentarse, se puede ir a sentar al sillón libremente. Em, También, si tienen como hartos espacios donde puedes descansar o como que puedes convivir, tienen incluso como mesas de ping-pong o pianos donde puedes ir a tocar libremente, que no sean en la sala de música, sino que están ahí afuera como para que se puedan tocar. Estoy tratando de pensar qué más. Es una cosa que es que siempre como que en los colegios en los que he estado acá, yo siempre tengo la misma reacción de wow. Sigo sin dejar de sorprenderme. Y no sabría cómo explicar más como la infraestructura dentro de un colegio acá, porque es como, no es algo así que, es como algo tan como que debería ser así en todos lados, por un lado, pero yo nunca al menos lo viví así. Y yo quedo así, wow, pero es que esto, los colegios más caros en Chile probablemente tienen ese tipo de infraestructura, pero acá esto es un colegio que todos tienen el mismo acceso, y esa es la diferencia. Claro. Claudia, sabemos que estamos en una zona horaria muy distinta y Ay, nos no, platicabas que has estado teniendo que viajar mucho y teniendo sí. que desvelar un poco. Entonces, ya para casi terminar, me gustaría hacerte dos o tres preguntitas que normalmente hacemos en el podcast, que pues, antes de que las iniciemos, volvemos a repetir que vamos a dejar tus redes sociales aquí abajo en la descripción para que todas las personas que tengan el interés de ir a ver el contenido de Claudia y conocer cómo es que, además de ser un estudiante en Chile, como cuando una vez que egrese ella nos pueda platicar dentro del sistema todo lo que observa. Y déjame decirte, Claudia, que está abierta la invitación para una segunda parte el día que tú quieras venir a platicarnos del tema que tú quieras. Estamos muy curiosos de escucharte y de poder
conversar contigo porque, pues vaya, nos has abierto el panorama mucho a una educación que sabemos que es de excelencia. Sabemos que es detrás de todos los maestros que están ahí en Finlandia dando más de lo que necesitan o de lo que deben de, porque sabemos que eso pasa en todos lados, pero nos ayudas a romper un poco el mito y sobre todo a entendernos en esta parte, ¿no? Yo invito a todas las personas que nos ven a romper un poco el paradigma, sobre todo me pasa mucho con supervisores y directores que se llenan mucho, es que en Finlandia o en este país o en este otro, las cosas son así. Y la verdad es que muchos de ellos, su educación no termina siendo más allá de lo que terminaron en su licenciatura y no han tenido la oportunidad como nosotros de poder escuchar a Claudia que está dentro, inmiscuida, ¿no? En las entrañas de lo que realmente es. Y pues hablamos a veces desde lo que vemos en la información, pero no de la realidad, ¿no? Entonces, Claudia, la primera de las preguntas que queremos hacerte es, ¿hay algo que antes pensaba y que ahora ya no pienses referente a la educación? Mm, no, es más, yo creo que el estudiar pedagogía en Finlandia ha reforzado mis pensamientos que yo ya tenía de la educación, de que lo encuentro que es uno de los fundamentos base para construir una sociedad. Y esto, como el ver cómo acá lo han de verdad incorporado, me hace pensarlo incluso más. Pero algo que yo pensaba antes, no, es simplemente que quizás el sistema finlandés no es perfecto como se dice, pero que es bastante, bastante bueno y que estamos como que es algo que vale la pena implementar en otros lugares, sí, pero que no es perfecto. Eso. Vale. Y nos dejas un poco más tranquilo porque también la verdad es que a veces vivimos en el decir, no, pues es que cómo es posible, si yo le estoy echando todas las ganas como maestro y no salen las cosas, pero esto que nos acabas de decir, en Finlandia no es perfecto, pero se busca que se atienda a los pequeños o a los alumnos y que crezca el país, ¿no? Que ese es la principal, el motor de búsqueda. Todavía te encuentras estudiando, pero me gustaría preguntarte cuál es la etapa que más has disfrutado de esta etapa de formación hasta ahorita. Mm, yo creo que el segundo año, el año en que ya acabo de terminar, ese fue el que más me gustó porque fue donde hicimos más cosas y también porque yo empecé a estudiar en medio de la pandemia, entonces ahí era todo online, pero ahora pudimos hacer cosas de verdad y logramos como de verdad hacer experimentos y nosotros mismos vivir. Tuve la oportunidad de ser también como una alumna de colegio, o se sintió al menos así cuando yo estaba probando todos los nuevos deportes y todas esas cosas que nunca antes había hecho. Y eso es lo que más me ha gustado, que logré también un poco vivir lo que viven los alumnos acá en Finlandia. Está increíble. Y ya antes de despedirnos, Claudia, para ti educación es, Es de verdad una de las cosas más importantes para una sociedad, para que una sociedad funcione y hace que la gente, ¿cómo decirlo? Hace que la gente de verdad tenga ese pensamiento crítico que de verdad es súper importante, no se crea cualquier cosa y se construye, al menos yo he visto más como respeto entre la gente y como también eso de que no es tan fácil que lleguen y te... Estoy tratando de pensarlo, tengo una expresión muy chilena que quiero decir, pero que no es buena para este momento, eh, pero que es que no abusen de ti de una manera así como sino que la gente pueda pensar y decir, esto no corresponde, esto no es lo como debería funcionar y como hace que tengas ese pensamiento crítico y de verdad como que la gente se respete más ah, entre personas y así. De verdad lo encuentro muy importante. Claudia, pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio de tiempo. De verdad, te queda abierta la invitación para que nos invites incluso a seguirte en tus redes y ver cuando sea la graduación y posterior a eso todo lo que tú nos quieras platicar de no solamente del sistema finlandés, sino ya siendo pedagoga como egresada de una escuela de Finlandia. La verdad es que me hace sentir muchísima emoción el poder platicar contigo porque es algo que ha despertado últimamente en mí de platicar con maestros que se encuentran alrededor del mundo, latinos que se encuentran
llevando un poco de la cultura que tenemos a países que se van a enriquecer mucho de lo que podemos ser un latino. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos tuvieron oportunidad de ver. Si llegaron hasta el final del programa, ya saben que nada les cuesta picarle a la campanita, suscribirse, regalarnos un like. Y Claudia, algo que nos quieras decir antes de irnos. Am, yo sé que hay muchos profes que, la mayoría de los profes quieren hacer las cosas como lo quieren hacer, como en Finlandia, simplemente que los sistemas son los que están fallando y es una cosa que de verdad hay muchos profes que sigan haciendo como la vocación que tienen, que la sigan demostrando, porque de verdad, después, quizás ahora no se notan con sus estudiantes, no piensan que no es así como que no están siendo apreciados, pero después cuando esos estudiantes crezcan, ellos siempre te van a recordar. Al menos a mí me ha pasado con profes muy buenos que yo tuve que hasta el día de hoy yo estoy súper agradecida de haberlos tenido, que de verdad vale la pena, aunque sea bastante jodido de repente y se cansa, es como mm, vale después la pena de verdad. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Espero que disfruten de este video. La verdad es que nos llevamos una enseñanza y sobre todo a mí me respira un poco el alma de saber de lo que acabas de decir, ¿no? Sabemos que todos queremos hacerlo como lo están haciendo allá y muchas veces no somos nosotros el problema. Si alguien nos está escuchando que se encargue de ver esta parte de planes, programas y sistemas, pues bueno, creo que te pasamos la estafeta para que empieces a hacer tu trabajo y nosotros podamos hacer mejor el de nosotros. Claudia, pues muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. Muchas gracias, chao, nos vemos.